Hola, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a nuestra sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje en nuestra sesión número 2 de semana 2 y vamos a iniciar ya están ingresando, perfecto. Vamos a iniciar con una dinámica que nos va a ayudar a reforzar los recursos de apoyo que em, que tenemos destinados para esta unidad. Para ello voy a necesitar que me apoyen ingresando una liga que ahorita les voy a proporcionar para que hagamos la dinámica del día de hoy. El objetivo de la sesión es eso, reforzar esa información importante acerca de de los recursos de cada unidad y no quedamos afuera tocando la unidad también número 3. Denme un segundito para poderles proporcionar la liga y ustedes se vayan por favor conectando. Voy a bajar aquí aquí va, un segundito por favor. Te los voy a anotar. Por favor, si se pueden ir conectando. Ahí van poniendo, bueno, su nombre. Ahí ya está. Ami, muy bien. Listo. Y vamos a ver, falta, si se puede, Mariana, por favor, para que iniciemos. Listo, entonces vamos a iniciar. Les pido que participen. Si no pueden em, participar en la página, no sé, por alguna situación, lo pueden escribir en el, en el chat, ¿de acuerdo? Entonces iniciamos. Empecemos. Es una serie de preguntas con las que se va a trabajar. La primera es, ¿qué es el relato? Recordemos que tiene características importantes que hay que tener en cuenta. Esas mismas pues vienen en, en la información que está destinada para que ustedes la revisen antes de hacer sus actividades. Y bueno, aquí nos ven marcando la respuesta. Dice, es una narración breve y estructurada de historias. Recordemos que esa narración puede ser escrita, puede ser oral, pero siempre debe ser breve. No es tan larga como el texto literario que ustedes están pues leyendo o como una novela, etcétera, que pueden ser un poco largas, ¿ok? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. No te preocupes, Sam, no te preocupes. En las respuestas que vienen aquí son cortitas, no permite escribir mucho
por lo que nada más hay, es muy breve la respuesta. Trate de identificar que sea la más apegada. Esa es una de las características del relato. ¿Qué creen ustedes que sea esta característica del relato? Exactamente, evitar los detalles o descripciones lentas. Un relato no es aburrido, por así decirlo, o lento, que genere pues el tedio, ¿no? En la persona que lo va a leer o que lo va a hacer, ¿ok? Muy bien. Por la respuesta, bien. Siguiente. Es uno de los pasos para hacer un relato. Y es una de las preguntas que hay que contestar en la actividad. Si ustedes ya lo identifican, pues puede ser más pronta la respuesta, ¿no? Está establecer un narrador, dibujar los personajes, pensar en quién será el malo y elaborarlo de manera que sea tedioso. Exactamente, es establecer un narrador. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Siguiente. ¿Qué es una reseña? Ya lo revisábamos la sesión pasada con algunos datos importantes que hay en la reseña. Dice que es un escrito que contiene solo un resumen, se redacta con base a las ideas del autor, es un texto con datos significativos, es un documento académico, ¿ok? Que se puede utilizar también en otras áreas, pero que tiene una estructura para trabajo de establecimiento como un documento académico. Bien, muy bien por las respuestas. ¿La reseña contiene estructura o solamente se hace por hacer? Ok, todas coinciden que la reseña contiene estructura. Ya vemos que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Van muy bien, ya casi terminamos. La reseña se caracteriza por ser sustentada, poco objetiva, extensa, objetiva, sintética, analítica y con valoración sustentada, subjetiva, poco cuidadosa en los detalles, suele ser extensa, crítica, poco entendible, se caracteriza por ser compleja. Aquí ustedes responden objetiva, sintética, analítica y con valoración sustentada. Muy bien, qué bueno que identifican estos puntos. Una de las preguntas es, ¿qué es, qué es el plagio? Copiar la idea de otro pero no afecta en nada, hacerlo por ti mismo, copiar la propiedad intelectual de otros, elaborar un trabajo por ti mismo. ¿Qué creen ustedes que es el plagio? Pues copiar la intelectual de otro. Eso es muy cierto, lo cual tenemos que tener mucho cuidado al momento de estar buscando en las fuentes que consultemos. Debemos ser cuidadosos en buscar fuentes confiables, además de qué información pues vamos a incluir en nuestro trabajo. Muy bien. Última pregunta. Existen dos tipos de plagio. ¿Esto es verdadero o esto es falso? ¿Qué creen ustedes? Es verdadero. Muy bien, ¿eh? Han leído muy bien toda la información. Ay, aquí en el podium nos encontramos a Ami, luego a Mariana y en el primer lugar a Jocelyn. Muy bien, las tres lo hicieron bastante bien. Es una pequeña dinámica para ver cómo vamos con la información y lo cual me muestra a mí que van muy bien, leyeron y se pusieron a investigar, ¿no? En los recursos y les agradezco mucho que hayan compartido, perdón, trabajado esta dinámica conmigo. Bien, vamos a continuar.
porque, ay, yo a veces siento que se va muy rápida la sesión. Y bueno, vamos a revisar qué tenemos para hoy, ya casi perfilándonos a nuestra semana número 4. Den un segundito para poder compartirlo porque no puedo compartir. Listo. Bien. Para incluir información que va a ayudar a la elaboración de la actividad integradora de de esta semana, que es el relato, datos importantes y características que debe de llevar el relato. Quedamos que un relato, pues, hay personajes, sí, pero en ella se desenvuelve en la acción y en el conflicto en el cual empieza a desarrollarse todo. Esto quiere decir que, bueno, con base en una situación probablemente en particular, empieza a darse, em, empieza a darse una situación fuera de lo común. Dice, es la manera de contar la historia, los acontecimientos. ¿Cómo expone el escrito? Es una narración breve, como venía en la pregunta que ustedes trabajaron, en la cual se cuentan sucesos determinados por medio del lenguaje. Se refiere a historias muy concretas, por eso también su horario debe ser concreto, no 3 líneas, claro, pero sí una información bastante concreta, en las que se da importancia a los hechos y detalles más relevantes. Es una historia que surge a partir de acontecimientos que se crean, que se recuerdan o que se imaginan, las cuales se imaginan las personas y se cuentan para sí mismas o para otros, ¿ok? Em, el relato también utiliza una forma de escritura concisa, va a economizar en los detalles, que quiere decir que no es tan descriptiva. Por ejemplo, pues si está hablando que está en un bosque, pues no va a detallar que era un bosque con árboles de tal especie o de tal color, etcétera, ¿no? Sino va a ser muy específico, pero sin dejar al lado ese momento de asombro, ¿no? Dice, evita la complejidad de la trama, porque si no ya sería una novela. Y aquí también hay otras características que vienen en sus recursos que ustedes ya checaron. Dice, contar una historia con énfasis en los momentos decisivos, por ejemplo, pues lo pueden ustedes observar mucho, no sé, ¿no? En El Principito, cuando está teniendo interacción, ¿no? Con los otros personajes que se incluyen, qué va a pasar, qué va a hacer. Dice aquí, comenzar hablando de la cuestión y hacerlo de forma interesante. Propiciar, bueno, evitar los detalles o descripciones lentas, que era una pregunta de la dinámica que se hizo. Propiciar que sea una lectura sin dificultades. No son como estos textos que no se entienden o que son muy rebuscados. Evitar un relato dentro de otro relato, porque sería una novela y eso sería la complejidad en la trama. Dejar espacio para el asombro, pero no para la meditación. No se trata de que sea como que sería como una fábula, donde sí se da espacio a que la persona se quede pensando acerca qué hay que hacer, ¿no? ¿Qué es lo correcto o lo incorrecto, por ejemplo? Y se considera que el relato es acción, acción, acción. O sea, tiene que estar la persona entretenida, ¿no? Quien lo vaya a leer o a escuchar. Otras características que yo incluyo que son también esenciales en el relato es, se escriben en pasado, brindan información y datos esenciales, sin dar detalles, surge de sucesos reales o ficticios. Pues les digo, un relato lo hemos hecho porque probablemente nos ha pasado algo fuera de lo común o sentimos algo por alguna particularidad en específico y de ahí empezamos a compartirlo con alguien, ¿no? Em, mm, ok, ya me aquí estoy leyendo tu duda. Pues
Si es así, más bien tendrías que el mismo domingo, aquí haciendo un paréntesis por la duda que su compañera comparte, el mismo domingo, si sucede esto que me comentas del internet, el mismo domingo no seas me avisas para que se apoye con lo que estás pues solicitando. Desde ahorita no se podría aperturar la extensión. Si no, sería, bueno, ya el domingo cuando cierra la plataforma, perdón. Si en dado caso porque yo hasta el domingo, hasta el lunes, perdón, entro y empiezo a revisar las actividades. Si tuvieras alguna situación pues, que te impidiera entregar, nada más mándame un aviso, por favor, al chat de las plataformas para apoyarte con lo que solicitas, ¿de acuerdo? Y ahorita me comentas. Entonces, ok, perfecto. Entonces, ya estoy enterada, pero de todos modos necesito que si notas eso, el domingo me lo hagas, me lo confirmes, me lo hagas saber, ¿de acuerdo? Bueno, entonces dice, se refieren a un solo suceso significativo y se transmite en ideas claves, ¿ok? Narran de forma simple y concreta un evento, por eso tampoco creo que sea que ustedes se sientan como esta parte de, ay, qué voy a decir? Los nervios, etcétera, que pueden ser normales, pero a lo que voy es que no se sientan que deben de utilizar como, hay un lenguaje súper elaborado, súper estructurado, ¿no? Sino un lenguaje en el cual ustedes se sientan cómodos y se sientan bien al realizarlos, ¿ok? Dice aquí, a veces buscan transmitir una experimentación con base en la situación vivida, ¿ok? Por eso ustedes, por ejemplo, en el Principito, estas experiencias, ¿no? De la amistad, de la empatía, del amor, ¿no? Una perspectiva de vida diferente que el Principito nos transmite, ¿ok? Ahora, algo muy importante que no deben olvidar es que el relato tiene estructura. En su introducción, ustedes van a presentar a los personajes que estarán incluidos en su relato y cuando empiezan a ocurrir estos hechos que van a cambiar esa normalidad, ¿no? Luego es muy notorio, como decía en la noche boca arriba, porque pues sale de su casa, de donde estaba el motociclista y sorpresa, ¿no? Le pasa un accidente bastante fuerte. Entonces ahí se pierde la normalidad. Ahora el desarrollo sería el eje de esa trama. ¿Qué quiere decir? Eso es intensidad dramática. Todo lo que pasó, el proceso de entre la vida y la muerte que pasa el motociclista, ¿cierto? O sea, esos sueños, esas situaciones eh, que a él le van sucediendo. Posteriormente, en la conclusión dice, se resuelve el conflicto y aparece el nuevo estado de los personajes después de la situación. O sea, ¿qué pasó con el motociclista, ¿no? Logró distinguir entre la realidad y no mm, muere o vive, ¿no? Ustedes lo trabajarán en su relato. Menos algo que en los comentarios de Word deben poner. ¿Por qué lo menciono? Porque pues estos días que he estado calificando actividades, no lo ponen en los comentarios de Word, lo ponen en su texto como subtemas, ¿no? Por así decirlo, como destacado, pero debe de ir también en los comentarios en Word, ¿ok? Para que no se les vaya a pasar. No, no hay problema. Dame un segundo, espérame, para que antes de que se te acaben los datos, aquí en el chat mandé la liga, ¿ok? Para que no se, de todos modos al ratito hago el pase de asistencia. Bueno, eh,
Aquí su compañera nos platica una anécdota, su compañera Jocelyn. Bueno, pero antes, que te vaya muy bien, a mí, gracias por entrar. Bonita noche y no te preocupes. No suele sucedernos esto del internet. Cuídate mucho. Aquí a mí nos comparte, aquí un relato de hoy, exactamente así, perdón que lo voy a decir, no es sino simple, es un relato simple de una situación que pasamos, ¿no? O que pasó hoy su compañera. Dice, aquí un relato de hoy, el día de hoy estaba aburrida, por lo cual mientras navegaba en YouTube para estudiar, YouTube PC, pasé a saludar y desearle suerte a un grupo de la generación 77 de prepa en línea CEP. Y ahora, ay, es que se me pierde aquí. Mm, y después y después me despedí y puse a cargar mi celular. Exactamente, así son los relatos, ¿no? Alguna situación que sucede y que la compartimos. Dice aquí para uno o para los demás, ¿no? Entonces, creo que ya queda mucho más clara que es un relato, así como lo describe su compañera Jocelyn, y así como nos puede estar pasando, ¿no? También otro uso de los relatos, pues puede ser para estos efectos académicos educativos. Este es un tema acerca de la independencia de México. Es un relato. Los relatos, pues se los puedes nombrar, ponerles el título que quieran, como ustedes los quieran nombrar. La actividad lo solicita también así. Aquí el autor que hace este relato, yo lo tomé de una página que habla de ejemplos, entonces se me hizo muy pertinente porque en esa página viene ejemplos de todo lo que ustedes le llamara la atención, ¿no? Entonces, pues yo para fines de presentarlo aquí, tomé este y es un grito de libertad e independencia. Entonces empieza, si se dan cuenta, con esta oración. Era de madrugada todavía cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla, acompañado por los militares Ignacio Allende y Juan Aldama, trepó a las alturas de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores e hizo repicar las campanas, perdón, para convocar a la feligresía. En ese primer párrafo, pues utiliza primero unas palabras que dice, era de madrugada todavía. Sabemos que en la madrugada decimos, ay, cosas pasan, ¿no? Y que a veces no son tan buenas o tan positivas o luego pueden ser alarmantes, entonces de ahí ya llama la atención. Y después dice, quiso repicar las campanas para convocar a la feligresía. Yo no sé muy bien de la cuestión católica, en qué momento se tocan las campanas. Generalmente se tocan las campanas, creo yo, cuando van a empezar las misas o algo así, pero hay diferentes horarios, ¿no? Y por lo regular son en el día, en la noche no hay. Entonces yo me imagino pues que si siguiera la madrugada y oigo las campanas de la iglesia, pues diría que está sucediendo, ¿no? Algo quizá no tan bueno está sucediendo y desde ahí ya empieza a suceder algo importante. Dice en el siguiente párrafo, que yo consideraría que esta sería la introducción, dice, era el 16 de septiembre de 1810 y el mensaje que tenía para dar ya no era de tipo religioso, sino político y social. Hidalgo iba a convocar a su pueblo a alzarse en armas contra el gobierno del virreinato de Nueva España, al que acusó de haber traicionado los valores hispanos y responder a las órdenes de los franceses, que tras invadir España habían sacado del trono a Fernando VII y en ese instante, sin que el propio Hidalgo lo supiera, se daba inicio a la larga lucha por la independencia mexicana. O sea, en este párrafo encontramos el desarrollo. Hay datos importantes, fechas importantes y sucesos que empiezan a alterar la normalidad, ¿ok? En ese momento tenemos nosotros ya claro que va a empezar esta independencia, ¿no? Hacia España. Dice, este evento conocido como el Grito de Dolores fue, sin embargo, la punta de un iceberg revolucionario. En Santiago de Querétaro, ese mismo año, en la casa
del corregidor de la ciudad, José Miguel Domínguez, comenzó a reunirse un puñado de conspiradores: Ignacio Allende, Mariano Abasolo, José Mariano Michelena, José María García Obeso, Juan Aldama, el propio cura Hidalgo y Costilla y otros letrados, comerciantes y militares descontentos con los eventos que tenían lugar en la metrópoli europea a raíz de las invasiones napoleónicas. Su propósito, escondido detrás de la excusa de reunirse a hablar de literatura, era formar una junta de gobierno que tomara el poder en nombre de Fernando VII, rey despuesto por los franceses, tal y como estaba ocurriendo en distintas regiones de España. Aquí encontramos todavía una parte de desarrollo y por último aquí encontramos el cierre, ¿no? Nos habla de las personas involucradas, nos habla también pues, qué iba o qué sucedió, ¿no? Más bien. La idea es que también ustedes observen que el lenguaje que utilizas son palabras que pudieran llamar la atención, palabras que comúnmente no utilizamos, ¿no? Por eso también es importante enriquecer nuestro vocabulario para darle a nuestros textos escritos y también a la parte oral un vocabulario más llamativo, ¿ok? Entonces, este es otro uso que puede tener el relato. Dato que les puede servir para la siguiente semana cuando trabajemos específicamente con la información que ya veremos en las actividades, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda con esta información que les mostré? No sé si les ayuda un poquito más a tener una idea del relato, de qué debe de contener, cuáles son esos momentos y características importantes del relato, o tienen alguna duda y hacemos una parada en esa duda. ¿O qué observan ustedes de relatos? ¿Se les hace un poquito más atractivo para datos así históricos? Porque se podría hacer también para otro tipo de información, no sé, incluso hasta reflexiones acerca de, bueno, relatos que tengan que ver con la biología, la geografía, ¿no? Etcétera. Ujú. Bueno, Jocelyn dice que no tiene duda. Ok, entonces, ninguna duda, perfecto. Entonces, continuamos viendo ahora la reseña. Mm, ahora, la reseña tiene estructura, eso es cierto, ya lo vimos. Y también, bueno, tiene información que se va incluyendo al momento de su elaboración. Dice que es una extensión de 2, 3 cuartillas aproximadamente. Contiene el resumen, que eso es esencial. Y el comentario valorativo, que es algo que no deben dejar pasar al momento de estar haciendo su reseña. Puede ser de un libro, un artículo, un texto publicado, etcétera. En este caso, ustedes lo están haciendo de textos publicados, de dos en particular. Dice, el juicio que se emite sobre el objeto a reseñar puede ser negativo o positivo, depende del criterio del reseñador. Por ejemplo, a mí me puede parecer muy positivo el texto de Pedro Villacaña, pero por ejemplo, para Mariana no, porque pues, se le puede ser un tanto ofensivo. Para Jocelyn, pues puede ser que también sea un texto negativo, ¿no? Entonces depende el punto de vista de cada quien. Lo que las tres opinemos, pues puede coincidir, pero no va a ser lo mismo, ¿ok? Dice, el reseñador debe expresar su opinión respecto a lo que leyó o vio. En otras palabras, se emite un juicio de valor, ¿ok? En algunos casos, un trabajo de este género también intenta comandar al lector de hacer algo. Esto es muy importante. Perdón que así tome como referencias películas, pero a veces nos ayuda, ¿no? Hay una que se llama Ratatouille, el ratoncito, y yo me voy a ir a la parte en que va un crítico de gastronomía, un crítico que se dedica a ir a ciertos restaurantes
y criticar la comida. Y criticar no porque esté mal, sino para dar los puntos positivos o negativos que tenga la comida en ese restaurante, el servicio, la atención, la limpieza, etcétera, ¿no? Ellos tienen ciertos puntos en los cuales se, se basan para hacer las críticas, ¿no? En una de esas que va al restaurante, pues ya está haciendo el guiso, ya está haciendo, bueno, está haciendo el guiso de ratoncito sin saber que, sin que ese reseñador sepa que lo hizo un ratón. Pero al momento que prueba el platillo, perdón, él se lleva una gran sorpresa porque bueno, lo lleva a su infancia, ¿no? Él llega a casa, parece que no, era un niño, y ese día no, como que no fue un buen día. Entonces, cuando su mamá le sirve ese platillo que se llama ratatouille, lo hace sentir bien. Y yo creo que no había comido un alimento que lo hiciera sentir de esa manera, ¿no? Entonces, cuando lo prueba, lo transporta, ¿no? A ese sentir, a ese sabor, a ese sazón, ¿no? Rico de casa, etcétera. Y empieza a cambiar esa perspectiva que él tenía y empieza a hacer su reseña, ¿no? Incluso ahí viene mencionando varios puntos donde dice también, bueno, pues como decía el chef Gusteau, todos pueden cocinar, ¿no? Entonces, la idea es expresar una opinión respecto a la experiencia que uno tiene y que esa experiencia va a hacer que la persona lo realice o no lo realice, lo lea o no lo lea. Ustedes en su reseña no deben dejar pasar ese detalle. El hecho de hacer una crítica, un juicio valorativo es para que, por ejemplo, yo diga, yo que lo estoy leyendo, diga, ay, sí quiero leer la historia de Pedro y Villa y Caña, o de Montserrat Muñoz, o de los dos, o de plano no quiero leer ninguno porque no están recomendados, ¿no? Nosotros consumimos algo porque nos lo recomiendan, ¿cierto? O porque no lo recomienda, pues no lo consumimos, no lo hacemos o no vamos. Eso es lo mismo, ¿ok? Entonces, no olviden ese detalle tan importante que debe tener la reseña. Algunos puntos de escribir una reseña debe incluirse como los datos de publicación y bibliográficos de lo que estamos reseñando. Por ejemplo, aquí lo dice de un libro, que sería la edición, el año, el editorial. En este caso, ustedes deben de poner de manera completa la bibliografía, como se los decía el día miércoles. El autor, cómo se llama el artículo, la liga, etcétera, ¿no? Completa, porque eso va a hacer que la persona que lo va a revisar, pues lo pueda consultar sin dificultades, ¿no? Escribe cómo comienza y cómo termina el libro. Siempre deben de revisar ese detalle. En este caso, lo que ustedes están leyendo, cómo escribe o cómo hace la mención ese autor. ¿Por qué? Porque dice, la primera página contiene muchas claves de lo que será la historia, ¿ok? Em, Aquí dice, en la literatura hay párrafos iniciales de manera memorable, que creo que eso podría ser un dato importante. Lo siguiente es, añade frases memorables de los personajes y el autor. ¿Por qué? Porque esos son aspectos interesantes, reflejan el pensamiento humano. Hay autores que tienen una forma muy particular de escribir. Por ejemplo, a mí se me hace, no es que ni para recordarlo. Pues esta parte, como escribe su título, el primer autor, ¿no? El de Indio Guarachudo. La verdad es que pensó muy bien esa frase, porque es la que más recuerdo, ¿no? Es la que más tengo así como presente. Y el título de la otra autora, pues como que cuesta más trabajo recordarlo o le deja uno al lado, ¿no? Porque como el otro es más morboso, pues uno dice, Indio Guarachudo, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Dice las frases memorables que te han hecho pensar, sentir algo especial.
son clave para definir la reseña. Por ejemplo, uno dice indio barachudo, pues puede crear un poquito esta imagen de, o este sentimiento de coraje, o de algo feo, o de algo así como dice, bueno, él está reflejando una forma en la cual se llegan a expresar los mismos mexicanos, ¿no? Entonces, eso sería como importante que se lo tuvieran en cuenta. O cómo es que alguien que vivió en la sierra y se desarrolló en la sierra, pues pudo dar un brinco de irse hasta la Universidad de Massachusetts, ¿ok? Dice aquí el punto, el inciso de identifica el carácter de los personajes, su personalidad, que son clave para la lectura, cómo se expresan, sus hábitos, su filosofía y pregúntate si realmente esto es real o no. Cuando se hace una reseña por ejemplo, una novela, etcétera, con contenido dramático, siempre va a haber alguna situación que genere el conflicto, siempre va a haber un héroe, una heroína, un villano o una villana, ¿no? Incluidos, donde eso va a hacer que se genere esa bomba para que nosotros podamos estar enganchados a la historia, ¿no? Por ejemplo, aquí en las lecturas, pues menciona, ¿no? Por ejemplo, pues lo que su mamá le enseñó, ¿no? Que incluso, pues no le quiso enseñar la lengua materna de la comunidad donde son, para que él no fuera discriminado por ello, o por ejemplo, pues él hace pues dice una frase, ¿no? Naces pobre, mueres pobre. Entonces, esas cosas que dices, bueno, esa mentalidad probablemente pues, le ayudó a salir adelante, ¿no? Descubre, bueno, es el tema y reflexión de fondo que tiene, escribe algunos datos pertinentes del autor, por ejemplo, algo que mencionaban en la sesión pasada, es que, por ejemplo, el autor Pedro Viña, pues trabaja para un periódico de difusión no científica, ¿no? Donde hay diferentes temas a tratar, ¿no? En ese periódico como político, espectáculos y demás. Entonces, eso tiene mucho que ver. Monserrat Muñoz pues, lo hace más como dato científico, ¿ok? Dice, aporta tu experiencia personal y comentario crítico. En la parte del desarrollo es lo que ustedes deben de tener en cuenta, al igual en la conclusión. Cuando compartes la experiencia personal que has tenido al leer un libro, cuando dices que has aprendido, qué te ha hecho pensar o soñar, dialogas con la obra y también conectas con otros lectores que han tenido sus propias emociones y aprendizajes leyendo el mismo libro. Por ejemplo, ¿qué te hizo pensar? Yo creo que la vida de Ricardo Pedro Pablo es inspiradora, ¿no? Porque no es un chico de situación económica acomodada que podría tener más sencillo irse a una universidad de este tipo, ¿no? Es un chico que en su economía pues, estaba bastante limitada más, ¿no? Es muy distinto vivir en provincia que vivir en la ciudad. La UNAM, donde él estudió, pues no estaba en la sierra donde él vivía. O sea, todas esas limitaciones que nosotros podemos ver, para él fueron inspiraciones, ¿no? Y retos que cumplir. Entonces, considero que esa experiencia que te deje la vida de este chico puede ser bastante inspiradora para ti, ¿no? Que vas a reseñar esos textos. Entonces podrían investigar un poquito más acerca de él, ¿no? Para llenar más su reseña, creo yo le sugeriría esa parte, ¿no? Entonces, de esta manera, pues entendemos cómo escribir de una manera más completa la reseña que hay que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ya se acaba este primer minuto de la sesión. Ahorita voy a cerrarla y ahorita nos vemos y me comentan si hay alguna duda o algo que ustedes hayan observado de los textos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, corto la sesión y ahorita nos vemos nuevamente. Listo. Em,
Entonces, no sé si haya ahorita me comentan si tienen alguna duda o algo que quieran compartir acerca del tema. Creo que es bastante interesante cómo hacer reseñas, ¿no? Creo que es bastante interesante eh, porque pues reforzamos el pensamiento crítico, ¿no? Que es el que nos ayuda a analizar la información, a tener y generar puntos de vista, que nuestro pensamiento no solamente sea, ¿cómo se dice?, lineal, sino sea también un pensamiento que, bueno, ¿qué tan veraz, tan cierto es esto? Y pues, qué tanto no lo es, ¿no? Entonces, la reseña tiene un peso bastante interesante. No sé si haya alguna duda o algún comentario acerca de cómo realizar la reseña o algo que quieran complementar también. Tal vez algo se me está olvidando de hacer la reseña. No sé si quieran comentar algún dato importante acerca de esto que revisamos. Bueno, ninguna. Perfecto, Ilse. Entonces, ay, no puedo quitar el este. Entonces, vamos a continuar con un ejemplo, ¿no? Pero antes de que se me olvide, mm, bueno. Las reseñas con fines educativos tienen el propósito de demostrar que el texto en cuestión ha sido leído, analizado y consultado. Eso es muy importante. Además de ser una evidencia de que el alumno tiene la capacidad de elaborar un análisis crítico. En otros ámbitos, la reseña también sirve para informar, expresar, indicar y conectar, ¿no? Entonces, y se caracteriza por ser en estos cuatro puntos que vimos en la dinámica, la cual debe ser objetiva, sintética, analítica y con una valoración sustentada. Ningún punto se nos debe de ir, pero sobre todo, valoración sustentada. Si nada más haces el resumen, pero eso es bueno, no detallas por qué no te agradó o por qué sí te agradó, entonces ahí no está una reseña, ¿ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo yo lo tomé de una reseña que está hecha acerca de un libro que se llama Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Ese libro tiene muchísimos años, pero habla sobre la probable decadencia que pudiera tener la humanidad, ¿no? En un futuro ya no muy lejano gracias a la ciencia y a la tecnología. Si tienes alguna vez la oportunidad de leerlo o de ver la película, pues estará bastante bien. Digo, es a decisión de cada persona, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí viene el resumen y dice la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, publicada en 1932, es una distopía que nos presenta una sociedad aparentemente utópica pero controlada por la ciencia y la tecnología, a través de la vida de Bernard Marx, un alfa que se rebela contra la estructura social, y de John el Salvaje, un hombre que regresa a esta sociedad y se enfrenta a su naturaleza. Huxley nos invita a reflexionar sobre el precio de la felicidad y la libertad. Em, Aquí ya detalla de qué trata el libro, perdón, nos da una explicación. Y aquí hago el paréntesis. El resumen que se está dando aquí es una explicación, ¿ok? La gramática cambia. Eso es algo que quería comentar para que no se viera así de contradictorio a lo que yo decía las semanas anteriores, ¿ok? Depende el uso que nosotros le demos al texto, es el resumen que vamos a elaborar, ¿no?
El análisis, por ejemplo, dice aquí temas centrales. La novela aborda temas como la manipulación, el control social, la tecnología y su impacto en la sociedad, la importancia de la individualidad y la libertad y el papel de la naturaleza y el arte. Aquí incluye personajes. Es lo mismo que nosotros vamos a, bueno, ustedes van a ubicar en su reseña, ¿no? ¿Qué personajes hay? Ricardo Pedro Pablo, su mamá, etcétera, ¿no? Bernard Max, el intelectual frustrado, y John el salvaje, el outsider, que cuestiona la realidad, son personajes emblemáticos que representan la resistencia de la uniformidad social. Aquí también nos habla del estilo que maneja la película y con la reseña que hace la persona. Huxley utiliza un lenguaje descriptivo y reflexivo, creando un ambiente de pesimismo y crítica social. Su estilo literario combinado con la historia permite al lector sumergirse en la distopia y reflexionar eh, sobre sus propias sociedades. Ujú. Valoración. Un mundo feliz es una obra de gran impacto social y cultural que sigue siendo relevante hoy en día. Su crítica a la sociedad de consumo, la tecnocracia y la pérdida de la individualidad sigue resonando en la actualidad. Conclusión, Un mundo feliz es una obra que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión a través de sus personajes. Ay, que me tapa el menú, y su crítica social. Huxley nos recuerda la importancia de la libertad y la necesidad de cuestionar el status quo en una obra que, aunque escrita hace décadas, sigue siendo actual y nos invita a pensar en la sociedad en la que vivimos. Y aquí vienen los datos bibliográficos, ¿ok? Ahora, les pregunto a ustedes, em, con lo que leí y ustedes vieron acerca de este ejemplo del libro, ¿les llamaría la atención revisarlo o no? Sería, mm, ¿les fue llamativo o qué creen que le faltó a la reseña? Sí, me dieron ganas de verlo. Bueno, eso es comandar. Eso fue bastante bueno, Jocelyn. Me dieron ganas de verlo. Creo que podría revisarlo. Mariana también dice en lo personal, sí, sí se me hizo interesante. Ok. Entonces, si ustedes ven la forma en que está escrito, pues sí, sí comanda así como que llama la atención, ¿no? Poderlo ver. Si hubiera puesto otro tipo de texto el autor, tal vez diríamos, no, 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 la verdad no me llama la atención nadita, ¿no? Entonces aquí lo importante es que genere la atención para que, bueno, ya sea que se lea el libro, sería lo más idóneo para reconocer el trabajo que está haciendo ese autor. Entonces, más o menos con este tipo de escritura, ustedes tienen que hacer sus reseñas, ¿ok? Entonces, no se les olvide que debe de llevar una introducción que mencione de qué trata, ¿no? Su reseña, un desarrollo que contenga la información con el resumen y la valoración crítica y la conclusión, ¿ok? Puntos importantes que debe de llevar la reseña. Entonces, ya nos queda un poquito más claro que hay que elaborar. Entonces, los ejemplos nos clarifican un poquito más la información. Bueno, ya casi para terminar, vamos a ver qué es la persona gramatical. No he encontrado así que ubique yo que haya dificultades, ¿no? En poder encontrar o definir desde la perspectiva de las actividades que he estado calificando a la persona gramatical. Creo que eso ha quedado bastante claro. Pero algo que no se debe de olvidar es que la persona gramatical pues es una forma, una estructura en la que se expresa la relación,
de las personas o cosas a las cuales se le hace una referencia que están en el acto, o sea, que están haciendo la acción, ¿ok? Si la persona gramatical es el eje de la organización de una clase especial de palabras. Por eso es importante que desde la semana número 1 identificáramos correctamente las clases de palabras. Por eso va una cosa ligada a la otra, ¿no? Vamos viendo un previo porque nos va ayudando a tener bases para las siguientes actividades. Eh, que aunque no son una clase funcional en este sentido estricto, sí son una clase de palabras que tiene sus características gramaticales específicas, sobre todo su propio campo semántico y de su uso, ¿ok? ¿A qué vamos? A conocer cómo se clasifican las clases de palabras, sí, pero debemos de entender primero, o más bien debemos tener claro, ya sabemos que hay clases de palabras que son los adverbios, los verbos y todo eso, pero nosotros debemos entender que en la cuestión de los pronombres debemos tener claro, por ejemplo, qué es la primera persona. La primera persona se refiere al emisor del mensaje, es decir, pues, quien lo vive, ¿no? Quien lo está llevando a cabo. Aquí, por ejemplo, dice, yo no traje mi comida, sería de yo. Los pronombres de primera persona son yo en singular, nosotros, nosotras en plural, ¿ok? Entonces, si ustedes van a establecer que va a estar en primera persona su relato, está bien, solamente debemos tener cuidado que todo el texto vaya en yo, ¿ok? Ojo, porque algunos eligen la primera persona y acaban el texto en tercera persona, ¿no? El siguiente sería segunda persona. Se refiere al receptor del mensaje, es decir, quien escucha. Por ejemplo, tú no lo trajiste. Ahorita ustedes están, por ejemplo, Jocelyn y Mariana están siendo el papel de segunda persona. Yo les estoy hablando a ustedes, ¿no? Claro que también lo van a escuchar las personas que revisen la grabación, pero en este caso ahorita ellas serían segunda persona. Y la tercera persona se refiere a cualquier persona o cosa que no sea ni el emisor ni el receptor. Por ejemplo, que vería, él no trajo su comida, ella no trajo su comida. Por decir, ellos no se conectaron a la sesión de espacio abierto virtual. Esa sería tercera persona. Aquí nosotros incluiríamos el principito, el motociclista, ¿ok? Yo les sugeriría que en su relato no vayan a ponerle bueno, un nombre, ¿no? Que en lugar del motociclista le pusieran Jerónimo, ¿no? Porque luego sí causa así como, ok, estamos alterando casi todo el relato, ¿no? Porque el autor no está manejando un nombre, no le está poniendo un nombre propio, lo está dejando en una narración de tercera persona, ¿ok? En el ejemplo que puso su compañera Celine es, yo estaba aburrida y estaba haciendo, entonces esa sería una narración en primera persona. Si nosotros dijéramos, nosotras, esa sería una segunda persona. Si dijera ellas estaban aburridas, sería tercera persona. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes definan bien qué persona gramatical van a incluir, pero que todo el texto esté incluido en ese desarrollo. No, no estén cambiándole porque ellas se confundieron, que es lo que a veces sucede. La primera persona, como dice aquí, es el emisor del acto que habla, la segunda persona es el receptor quien escucha y la tercera persona, que es cualquiera que no sea emisor ni receptor, ¿ok? Aquí en esta imagen creo que queda bastante claro. Está la primera persona que está, em, la que está hablando. La segunda persona es quien escucha y la tercera persona es de quien se está hablando. Probablemente ella está vendiendo pinturas de algún pintor, pintora, ¿no? Pero no está ahí en ese lugar, ¿ok? Entonces, creo que la imagen es bastante clara para poder entender la persona gramatical. Acá también vienen otros ejemplos que creo que ayudan a reforzar un poquito más, ¿no? Lo que vimos. Primera persona.
que habla, la segunda persona a quien se habla, tercera persona de quien se habla, ¿ok? No está complicado, lo hemos utilizado, pero creo que pues es práctica, ¿no? Dice aquí, si los futuros alumnos de la asesora abierta le están viendo la sesión grabada en su canal de YouTube. Así es que bueno, espero eso suceda, porque luego ahí tenemos un poco de problema, ¿no? Para que entren a revisar la grabación, pero exactamente así se manejarían los textos. Muy bien, creo que queda bastante claro. Ahora sí, ya por terminar la sesión, algo que quiero reforzar con ustedes es revisar las diferencias entre reseña, resumen y relato. ¿Me podrían ayudar aquí en el chat o como ustedes quieran? ¿Qué diferencia hay entre una reseña, relato y resumen antes de pasar a ver este cuadro comparativo? ¿Por qué les pregunto? Porque la siguiente semana, como ya es la de cierre, pues vamos a hacer un repaso y nos vamos a enfocar mucho a estos tres puntos, estas tres características. Entonces, pues sería importante ver que se queda un poquito más clara estas diferencias. Ajá, exactamente. Así supiste las sesiones. Qué bueno que las sesiones siempre se anuncian en la pizarra de sesiones. Entonces, un punto importante, Jocelyn, que debes de tener en cuenta que todos los asesores debemos poner pues esas ligas de ingreso en la pizarra de sesiones y la de la grabación, también. Ok, entonces, ¿qué diferencias hay o que ubiquen ustedes? Que hay entre reseña, relato y resumen. Mm, creo que esta información que les voy a mostrar, o más bien la técnica que les voy a mostrar, puede ayudarles bastante. Ujú. Bueno, aquí se nos comparte reseña, su opinión, relato, un chisme, resumen, forma breve, precisa de un chisme. Híjole, yo cambiaría un poquito la palabra chisme. Más bien sería relato, una narración breve, real o ficticia. Un resumen es una síntesis de información acerca de un texto, ¿no? Para que no se vaya a confundir su uso adecuado, Jocelyn. Aquí Mariana nos comparte, el relato es más como contar una historia sin cambiar los hechos, exactamente, no alterarlos. Suele hacerlos más interesantes. La reseña es más la opinión de tu punto de vista, exactamente, y el resumen es lo más relevante del texto. Así es. Bueno, tienen idea, y eso es bastante bueno, de cómo, de qué es cada uno, ¿no? Ahí hace falta pulir un poquito más. Yo les sugeriría trabajar un cuadro comparativo. Ya les había mencionado en la sesión anterior que es una técnica de estudio a mi punto de vista, bastante efectiva, porque cuando tenemos información o conceptos muy grandes, abstractos, amplios, etcétera, pues concretizarlos o aprenderlos nos puede costar un poquito de trabajo, sobre todo, pues cuando no nos podemos concentrar tan fácilmente. Si la memoria a corto plazo, pues a veces no nos ayuda mucho. El cuadro comparativo se trabaja bajo varios conceptos y hay que añadirles características importantes que definan esos conceptos. Aquí vamos, y si se dan cuenta que en la parte de arriba dice resumen, relato, reseña, lo cual yo les sugeriría que al momento de hacer la actividad que trabajarán en el foro, lo hagan, ¿no? Esa sería mi sugerencia. Ustedes se acomodarán como les sea más sencillo, ¿no? Pero tenemos que el resumen, y es una característica, dice, el resumen deberá ser una síntesis breve y global de los avances del estudio que se está realizando, que permita a su vez que los revisores evalúen los contenidos del estudio de manera rápida y pueda emitir su dictamen. Aquí, por ejemplo, es dependiendo del uso del resumen, ¿ok? Pero tenemos que tener en cuenta que el resumen es síntesis breve y global de un texto. Gramática. El resumen deberá ser claro en términos de la forma en que se comunica el sentido de las ideas que se plasman en él.
las oraciones y las palabras empleadas. En su desarrollo deberán utilizar con rigor lógico, considerando su significado lingüístico y la relación sintáctica que guardan los vocablos que conforman las distintas partes del resumen. Por eso debe ser fiel al texto original sin que añadan palabras como el texto nos dice, no porque nos está explicando, ¿ok? El siguiente será características. Es preciso, no evalúa, es coherente y es conciso, ¿ok? A diferencia, por ejemplo, de una reseña. En el caso del relato, dice, la estructura narrativa del relato contiene el orden espacio-temporal en el que se cuentan los acontecimientos, porque es algo que sucedió, o siempre recuerden que el relato va en pasado, es algo que sucedió real o puede ser algo imaginario, ¿no? Pero que pasaron diferentes eventos, que son los acontecimientos. Dice, los relatos pueden ser de muchos tipos. La diferencia radica en el uso del lenguaje. Así con el ejemplo que vimos, ¿no? Cómo empieza a, cómo empieza a ese ejemplo, ¿no? La feligresia y demás, ¿no? Que son palabras que comúnmente no utilizamos. En la gramática, los relatos pueden ser de muchos tipos. Ay, todo radica en el uso del lenguaje, perdón, lo repetí. Las características se compone de tres momentos y aquí viene la estructura. Tiene un planteamiento, una introducción, desarrollo y conclusión, ¿ok? Entonces, no lo dejen a un lado hacer sus relatos de este tipo. La reseña, creo que aquí había visto en el chat algo. Más bien, dice que por un chisme, sino sería un acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento relevante que sucedió, que te sucedió o le sucedió a alguien, ¿no? Podría ser más, se oiría mucho, mucho más bonito, ¿no? Yo sería así como que un acontecimiento. Dice reseña, es un texto con extensión de 2 a 3 cuartillas, contiene un resumen y un comentario valorativo, ¿ok? Eso es importante que lo tenga la reseña. Como texto narrativo argumentativo se caracteriza por presentar en todas sus partes elementos claves de la lectura y escritura como la objetividad, síntesis, análisis, paráfrasis y valoración sustentada y su contenido puede ser informativo, comparativo, valorativo, motivador o confirmativo. ¿Ok? Eso es importante que también lo tengamos en cuenta y tiene igual una estructura que debe ser empleada, sobre todo en su actividad, junto con el cuerpo, que es la bibliografía, que son los datos técnicos que debe de llevar. No olvidemos que debe de contener esa información. Bueno, espero que esta presentación que tiene este cuadro les ayude a la siguiente semana. Ya estaremos viendo el próximo miércoles en nuestra penúltima sesión cómo trabajar en el foro, que es donde van a tocar estos temas. Se los adelanto un poquito para que vayan empleando las técnicas que les van a favorecer para participar correctamente y sobre todo que su información esté bien elaborada, bien presentada y que pueda servir a sus demás compañeros para las participaciones y retroalimentaciones que se tienen que hacer, ¿ok? Entonces, vamos a cerrar la sesión. Recuerden llenar el formulario. El 1 de junio se cierra la plataforma, domingo primero a las 23:59 horas, para que lo tomen en cuenta. Si hay alguna situación, así como nos compartió su compañera, que puede ser que ya tenga un evento y no entregue, es importante comunicarlo con una servidora para ver las opciones de apoyo, ¿ok? Em, ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Claro, aquí lo vuelvo a poner el formulario. Jocelyn, dame un segundito. Este, para que lo llenen. La sesión sería, es nuestra sesión 6, ¿ok? Para que lo llenen y al ratito ya paso la.
la asistencia de esta semana. Bueno, entonces sería todo. Muchas gracias por el ingreso. Recuerden hacer los formularios. Es importante que lo elaboren para poder visualizar las actividades de la siguiente semana, ¿de acuerdo? Y mucho éxito, que les vaya muy, muy bien. Y gracias por su atención y por su ingreso. Bonito fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye. Bonito fin. Buenas noches, ¿no? Gracias a ustedes por ingresar, Mariana. Bonita noche, Jocelyn. Cierro la sesión. Bye.